Hablemos de los cambios que se podrían venir con esta pretensión de modificar el Instituto Nacional Electoral. Luis Octavio Arias Ortiz, director de Arias Consultores, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Magda, muchísimas gracias a ti y a tu audiencia por la invitación. Agradezco muchísimo la participación que me das. Oye, dinos por favor, ¿ves viable esta propuesta que tiene el presidente de reforma electoral en nuestro país? ¿Qué podríamos esperar con estos cambios? Entre las propuestas está, por ejemplo, el poder elegir a los consejeros electorales, el poder elegir también a los magistrados que integran el Tribunal Electoral. ¿Es algo realista? Es algo realista y es en cierta parte conveniente. La reforma electoral es un arma de dos filos. Se pretende reformar 18 artículos y se enumeran en 9 puntos. Los 9 puntos tienen puntos de contrastes. Por ejemplo, de los 11,000 millones de pesos que se gastan actualmente para poder satisfacer todas las demandas de los organismos locales y del organismo nacional electoral, se reduce a 5,200 millones de pesos. Eso está bien. Se reducen los tiempos en radio y televisión. Todo el mundo está harto de ver tanto spot durante campañas y antes de campañas. Lo que sí empieza a ser preocupante son los siguientes puntos donde se le quita la autonomía a los organismos públicos locales electorales y reducir lo que son, bueno, mejor dicho, eliminar completamente los tribunales electorales estatales, absorbiendo la facultad el Tribunal Electoral del Poder Federal. Se crea lo que es el INE, es decir, el INE, que es el Instituto Nacional Electoral y de Consultas Públicas. Esto viene a su vez a sustituir completamente a los consejeros, directores y magistrados actuales. Se reducen de los 11 a los 7 y hay puntos que sí son saludables y hay puntos que sí deben de tener un mayor control. Por ejemplo, los puntos saludables es definitivamente quitarles mucho dinero a los partidos políticos, es demasiado el dinero que consumen los partidos políticos, reducir los diputados locales. La fórmula de reducción de los diputados, federales es preocupante, porque no es que se eliminen 200 diputados plurinominales, es que los 300 diputados que se quedarían tendrían prácticamente la fórmula de lo plurinominal. Es decir, la distribución de las elecciones sería por medio de entidades y no de circunscripciones. Es decir, de los estados más pequeños como son Tlaxcala, por lo menos hubieran 2. Ahora imaginamos cómo sería en el Estado de México, en el Estado de Jalisco, en la Ciudad de México, en Nuevo León. Lo preocupante es que se dice, vamos a reducir el presupuesto para los partidos políticos, me voy a quedar con la fórmula de distribución del presupuesto para los partidos políticos. Y aquí ya se encuentra una fórmula desequilibrada. ¿Por qué? Porque la fórmula original de distribución del presupuesto es al partido que haya logrado más votos en la última elección, es decir, Morena. Claro. La elección de los directivos y tanto de los magistrados y consejeros del nuevo Instituto Electoral vendría por un tipo de elección también popular. Pero ahí, a ver, qué bueno que tocas esta parte. A ver, en este sentido, ¿realmente los consejeros tendrían presupuesto para poder hacer campaña? ¿Cómo se seleccionarían los perfiles? Yo creo que es un asunto sumamente complejo, ¿no? Es muy complejo, pero digamos que tienen la suficiencia económica porque hacen un plan de ahorro. ¿Qué pasa si las personas presidente y consejeros son simpatizantes de Morena? Entran en un proceso electoral. Tenemos que recordar el predominio del partido en el poder gracias al presidente que tiene el 50% de aprobación. Claro. Es aquí cuando vemos el doble juego. El presidente está haciendo una vía democrática que está bien, pero considerando que él tiene el dominio democrático y el dominio de la opinión popular y el dominio, obviamente, de la aprobación de la población. Él en promedio tiene un 50% de aprobación. A ver, qué bueno que tocas esto. Y esto sirve para impulsar personajes. Entonces, ¿cuál es la intención real del presidente? Porque ahora nos manejas unos claroscuros, ¿no? Que me queda clarísimo que el Instituto Nacional Electoral también tiene zonas o áreas o funciones que deben de ser perfectibles y evidentemente el costo de la democracia es uno de ellos, ¿no? Tenemos de entre los países más caros el voto, ¿no? O sea, esta parte democrática nos sale carísima. Pero a ver, en esta situación, ¿cuál es la intención real del presidente al momento de querer modificar el Instituto Nacional Electoral? Hay algunos analistas que inclusive se han aventurado a decir que tienen la intención de seguirse perpetuando en el poder.
Decirlo de esa manera es muy arriesgado y de hecho es una condición multifactorial, pero voy a tomar, por ejemplo, voy a hacer una analogía con el último ejercicio democrático que fue la consulta popular de revocación de mandato. Es un buen ejercicio, la revocación de mandato, aplicado en un mal momento con malos fines. Es decir, es un ejercicio de revocación de mandato promovido por la misma institución, haciendo visualizar que es una ratificación de mandato que a sabiendas que no está México todavía preparado para votar voluntariamente para poder decir sí o no a ciertas cosas. Con este ejercicio que pretende hacer el presidente es exactamente lo mismo de la revocación de mandato. El ejercicio de la revocación de mandato es bueno. Por ejemplo, los gobernantes menos aprobados, como David Monreal de Zacatecas, Cuauhtémoc Blanco de Morelos y diversos, pudieran estar sujetos a una revocación de mandato y pudieran salir, pero están conscientes ellos que el control de la movilización lo tienen, por ende, no va a haber una participación voluntaria de la población en ir a acudir a las urnas. Este mismo control de las masas, que depende mucho de su percepción, lo quiere aplicar el instituto en la reforma electoral. ¿Cómo? Por medio de una mecánica democrática, elegir al nuevo presidente del INE, elegir a los consejeros. Entonces, de esta manera, tú puedes agarrar todo tu aparato de comunicación y todo tu aparato de gobernabilidad para promover una persona que venga afines a tus ideales, a sabiendas que tú tienes el poder de la percepción, el poder de la movilización y el poder de la comunicación, y quedaría bajo el mayor dominio. A veces, en ciertas ocasiones, a tan baja participación electoral, México se encuentra muy poco preparado para ciertas mecánicas democráticas que teóricamente Claro. deberían de ser eficientes, pero en la O sea, realidad no lo van a hacer. digamos, Luis Octavio, que entonces se romperían equilibrios, ¿no? Por llamarlo de alguna manera y por empezar a poner estos puntos sobre las IES. En este contexto bueno, al mismo tiempo, pues se refiere con todo esto que nos estás comentando, ¿no? En donde vivimos en un país que está sumamente politizado y polarizado, porque son las dos cosas, ¿no? Exacto. En donde vemos una gran división en donde o todo es blanco o todo es negro, pero la escala de grises de plano ya quedó desdibujada, ¿no? Ya se olvidó. ¿Qué papel está jugando en este contexto hoy el Instituto Nacional Electoral, que es una pieza clave, ¿no? Hace un momento escuchábamos también en el espacio anterior en donde decían, bueno, pues es que hay políticos que están haciendo políticos, pero otros que nada más están haciendo politiquería, ¿no? Y vemos que de pronto este tipo de políticos se brincan las leyes y que el hacerlo se está convirtiendo ya hasta en un deporte nacional y resulta sumamente lamentable. Cuando ahí el Instituto Nacional Electoral, pues probablemente debería estar teniendo una mayor firmeza. ¿Qué papel está jugando hoy este instituto? El instituto se está defendiendo entre la investigación en materia de percepción con argumentos sólidos. Hay que ser muy realistas. Esta reforma electoral no va a pasar y el presidente lo sabe perfectamente bien. Para poder hacer una reforma electoral necesitas 2/3 partes del Congreso. Morena con aliados, apenas tiene poco más de 270 diputados federales. Tú necesitas 2/3 partes del Congreso para poder aplicar una reforma constitucional, que sería la manera en la cual ingresar a la reforma electoral. Pero ¿por qué lanza la reforma electoral? ¿Por qué? Porque volvemos al mismo escenario que tú acabas de comentar, Magda, un escenario polarizado, un escenario dividido, un escenario de contraste, donde yo lanzo mi reforma electoral por decir, quiero ahorrar dinero, porque sabemos que el grueso de la población no va a leer las 66 páginas que son la reforma electoral, no la va a comprender de la misma manera que lo comprenden los politólogos, y por ende lanza esa reforma con la intención bastante consciente de que no va a pasar, porque forzosamente necesitas 2/3 partes del Congreso, pero si generas percepción de que yo partido en el poder, yo gobierno, no me quieren dejar hacer un cambio, no me quieren dejar transformar al país, no me quieren dejar generar ahorros. Entonces, todo este trabajo de defensa del INE y este trabajo de Morena para impulsar una reforma electoral en la cual está consciente que no va a pasar, es para fortalecer ese ambiente de polarización donde yo, cuarta transformación, pretendo realizar un cambio que por la naturaleza no va a pasar, pero ya gané percepción, muy alta percepción de que yo voy a ir en contra del liberalismo del sistema. Y vaya, no es ningún secreto
Se ve en todos los spots del cuarto informe de gobierno cómo inician los spots. Dice, no somos iguales en los gobiernos neoliberales. Se sigue fomentando el factor división, el factor de polarización en la comunidad. Me queda clarísimo y creo que es una forma interesante de verlo, ¿no? A ver, comienzas a abonar a la polarización, te victimizas en la parte del yo quiero generar este cambio verdadero, ¿no? Citando un poco sus palabras, y de pronto, pues, ¿saben qué? Si no se está logrando el cambio de fondo, no es mi culpa, ¿no? Es porque realmente no me están dejando actuar de fondo al momento de hacer las reformas, al momento de cambiar el tema de la industria eléctrica, al momento de generar ahora una reforma política, y me los están topando, ¿no? Y justamente eso me lleva entonces a la siguiente pregunta, Luis Octavio. A ver, hubo un parlamento abierto, ¿no? En donde se presentaron inclusive consejeros y exconsejeros del Instituto Nacional Electoral y algunos otros especialistas en esta materia para poder hablar en torno a la propuesta del presidente para modificar esta iniciativa, ¿no? Ahora, ¿realmente va a tener algún efecto? Lo vimos justo con los parlamentos de la reforma eléctrica, no pasó absolutamente nada. ¿Hace eco el que se generen este tipo de foros? Sí, sí hace eco y sobre todo debe de ser una constante demostración por parte de las instituciones, su defensa, porque si se permiten es que hay que diferenciar los mecanismos democráticos con los mecanismos democráticos basados en la popularidad. Si tú agarras, uno piensa de que, bueno, pues puede ser, vamos a poner Tatiana Cloutier, que es el segundo activo de Morena, mayor posicionamiento en las redes sociales, se encuentra bien calificada en las encuestas. Vamos a poner que la ponen como presidenta del próximo Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Obviamente en una elección lo va a ganar, pero tiene la preparación, tiene la imparcialidad, tiene la experiencia para poder ser la titular en un organismo. No lo tiene, pero tiene la popularidad. Hay que saber dividir lo que son mecanismos democráticos imparciales a mecanismos democráticos populares. El papel de las instituciones es tratar de hacerle entender a la población que no se pueden hacer esos cambios tan severos porque perdería la autonomía. Son ejercicios en su mayoría, los de la reforma electoral, convenientes para la población, sí a reducirle el presupuesto, sí a los diputados, a la reducción de los diputados plurinominales, sí a la reducción de los tiempos en medios de comunicación, pero no a conservar los mecanismos de representación proporcional y mayoría relativa que se tienen en las anteriores estructuras electorales. Tampoco en hacer una democracia aplicada para cualquier persona que quiera ser presidente del INE, porque dependería completamente de la popularidad de ello. Pudieran ser electos inclusive Gerardo Fernández Noroña como un consejero electoral. Tiene toda la popularidad del aparato de Morena, pero no tiene ni remotamente la experiencia para poder dirigir. Ya me imagino las discusiones en el instituto. Imagínate. Sería un espectáculo. Sería todo un show ahí cada que hubiera sesión en el Instituto Nacional Electoral. Luis, muchísimas gracias por este análisis. Mantengámonos al habla. Muchísimas gracias, Magda. Estamos al habla.